Entre tanto, el ex líder paramilitar Salvatore Mancuso llegó este martes a Colombia tras pasar 16 años encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico. Mancuso fue uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares que combatían contra las guerrillas de izquierda y a los que se les atribuyen vínculos con políticos y terratenientes. Son vistas como responsables de múltiples crímenes durante los años más convulsos del conflicto colombiano. Mancuso fue trasladado a una prisión en Bogotá, donde permanecerá detenido. El gobierno de Gustavo Petro espera que el antiguo señor de la guerra colabore con la justicia en los esfuerzos para alcanzar la paz. Las autodefensas se desmovilizaron hace casi 20 años tras un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, aunque Mancuso fue extraditado en 2008 a Estados Unidos. Muchos creen que el ex paramilitar podría ahora revelar cuáles eran sus vínculos con la política. Y el abogado y defensor de los derechos humanos colombiano Adil Meléndez nos acompaña a esta hora para ayudarnos a entender mejor los pormenores de este caso. Señor Meléndez, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a DW. Y lo primero que nos preguntamos es de qué pueden servir las declaraciones de Salvatore Mancuso en el proceso de paz en Colombia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando se extraditó a Mancuso, se extraditó la verdad, se extraditó el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. 15 años después de esta extradición, quiero dejar constancia que la mayoría de estos delitos están prescritos y que no fueron. Hoy los aportes que haga Mancuso van a servir para conocer la génesis del conflicto, los actores, las multinacionales, los empresarios y los políticos que auspiciaron el paramilitarismo en Colombia. Pero será imposible aproximarse a la justicia porque muchos de esos hechos ya han prescrito en el sistema judicial colombiano. Y sin embargo, por supuesto, también los señalamientos pueden tener repercusiones. Hay voces, sin embargo, dentro de la derecha de Colombia que quisiera consultarle, como por ejemplo el diputado Hernán Cadavid, que afirma que la extradición de Mancuso es parte de una estrategia del gobierno de Gustavo Petro para esparcir acusaciones y verdades incómodas contra gobiernos como el de Álvaro Uribe. ¿Qué opinión le merecen a usted este tipo de afirmaciones? No, esas son unas afirmaciones sin fundamento alguno. Como abogado de víctimas y como persona que, por supuesto, soy víctima del conflicto, conozco cómo actuaron las Autodefensas Unidas de Colombia, y Mancuso fue extraditado en el año 2008 en momentos en que estaba haciendo aportes significativos sobre la relación de altos funcionarios del gobierno, de altos miembros de la fuerza pública con el paramilitarismo. Recuerdo que hizo declaraciones ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que comprometían a estos altos funcionarios de la fuerza pública, y a partir de esos graves señalamientos, de manera sorpresiva, en el año 2008 fue extraditado. Lo que ha hecho la JEP es citarlo para que en una audiencia para el esclarecimiento de la verdad diga cuál fue su papel fundamental en esa macrocriminalidad, pero ya lo dijo en el año 2006 al 2008, que le motivó al gobierno de Álvaro Uribe extraditarlo. O sea, son verdades que fueron contadas a media, que se pretenden profundizar ante la JEP, pero que no es nada distinto a lo que dijo en el año 2008. No es nada en contra del gobierno de Álvaro Uribe, sino la realidad del conflicto colombiano, que aún se encuentra impune. Efectivamente, usted ya nos lo mencionaba, usted mismo ha sido intimidado, perseguido y amenazado de muerte, incluso por su trabajo en defensa de comunidades vulnerables en Colombia. ¿Qué tan cerca o lejos está, a su criterio, el país de la paz total que prometió Gustavo Petro? No hay ninguna posibilidad de paz total en un país donde la ultraderecha ha vivido del conflicto, donde el gobierno de Gustavo Petro encuentra un país con 8 conflictos armados internos, con una reparamilitarización en todo el territorio nacional y con una ultraderecha fortalecida que se opone a toda posibilidad de encontrar la paz total, a toda posibilidad de reconciliarnos, a tal punto que en el gobierno de Iván Duque se prometió destrozar la paz, y creo que no la destrozaron, pero la desacreditaron a tal punto que hoy los esfuerzos de la JEP están casi que, no puedo utilizar la palabra fracasado, pero son ingentes en avanzar. Sin embargo, casi que imposible, porque es imposible implementar los avances de la JEP
en un país que tiene 8 conflictos armados, más de 100 organizaciones armadas en todo el territorio, y eso no genera confianza. El gobierno de Petro hace esfuerzos, pero no hay una realidad que impide la llamada paz total. Pero no debería haber también responsabilidad del gobierno de Petro en este caso, me pregunto. Ya lleva suficiente tiempo en el poder. Pero es un conflicto de 60 años, con más de 100 organizaciones armadas ilegales, con 8 conflictos armados internos en toda la geografía y con una oposición a los esfuerzos de la paz. Es decir, se puede obtener, pero creo que el tiempo no nos va a dar, porque hay una ultraderecha que ataca todos los esfuerzos de paz. Eran las apreciaciones del abogado y defensor de derechos humanos colombiano Adil Meléndez. Señor Meléndez, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.